Bueno, hermanos, y para estos días en los que nos encontramos, el Señor ha colocado un sentir en nosotros y es hablar de ese acontecimiento tan maravilloso, tan especial, que se va a dar en cualquier momento. Amén. Y todos sabemos de qué acontecimiento estamos hablando. ¿De qué acontecimiento, iglesia? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar de este acontecimiento maravilloso que se aproxima. Amén. Que en cualquier momento esto puede suceder. La iglesia, la palabra de Dios le llama a este acontecimiento el arrebatamiento de la iglesia. Amén. O también le llama la venida del Señor Jesucristo. O también se le puede decir el rapto. Amén. Hay muchas connotaciones acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros debemos estar alertas. Debemos estar todo el tiempo despiertos. No como dice el apóstol Pablo, que no es tiempo de estar durmiendo, sino que es tiempo de despertarnos del sueño. Amén. Cuando dormimos, estamos ahí quietos, estamos en plena quietud, estamos reposados, estamos tranquilos, el cuerpo está relajado totalmente, está conforme. ¿Cierto que sí? Pero Pablo, en cuanto a esto, nos advierte y nos dice que nosotros, que es momento de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, nuestra redención. Amén, iglesia. Está más cerca que en ese tiempo cuando Él lo escribió, cuando Él se lo pronunció a la iglesia. Y estamos hablando hace más de 2000 años, ¿cierto? Cuando Él dice, ya está pronto nuestra redención. Entonces Él nos manda que nosotros debemos despertarnos del sueño. Y todo esto que está aconteciendo, hermanos, esto no es extraño para la iglesia. ¿Cierto que no? Ni tampoco es para espantarnos y para que esto crea en nosotros un pánico, un terror, como que uy, y asustarnos. No, no es así. No es la actitud que debemos tener frente a estos fenómenos. No, Señor, no es la actitud, sino que por lo contrario son trompetazos de Dios. ¿Cuánto le dicen a esto amén? Son trompetazos de Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda levantarse, despertar de ese estado en que muchos se encuentran. Por eso el apóstol Pablo, aquí en Romanos capítulo 12, dice que no os conforméis a este siglo. Si quiere, léalo conmigo, iglesia. ¿Quién trajo Biblia esta mañana? Bueno, vamos a leer. Romanos capítulo 12, el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cierto? Entonces Pablo nos dice, no se conformen a este siglo, sino que constantemente deben tener una renovación en el espíritu, en el entendimiento, para nosotros poder comprobar la voluntad de Dios, para comprobar los tiempos, discernir los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Amén. Porque en la historia de la Biblia, la historia nos cuenta de que han surgido acontecimientos. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos recuerdan lo que sucedió con el diluvio?
Eso fue un acontecimiento histórico, ¿cierto? Donde el Señor condenó a ese mundo antiguo por su rebelión, por su pecado, porque dice la palabra que la abominación, el pecado mismo, llegaba a la presencia de Dios y ya Dios no aguantó, sino que determinó acabar ese mundo, ese tiempo, con un diluvio. ¿Cierto que sí? Pero es maravilloso saber que Dios, antes de un juicio, le da la salida al hombre. Le advierte, le muestra el camino, le dice es por aquí. Y se lo muestra de mil maneras, hasta con plastilina. Nos dice cuál es el camino, cuál es la salida. Y negocia con nosotros. Y nos dice es que por aquí es. Y eso sucedió. La maldad se incrementó en ese tiempo, ¿cierto? Pero dice que Dios halló a Noé que era justo en sus generaciones. Halló gracia en ese hombre y lo llamó. Noé le escuchó y le dijo: Noé, necesito que me hagas un favor. Constrúyeme un arca. Constrúyeme un arca, porque voy a enviar un diluvio de 40 días. Voy a enviarlo, pero necesito mostrarle el arca de salvación a todo este pueblo. Solamente tienes que armarlo, armar esa arca y decirle a ellos que entren al arca. Es todo lo que hay que hacer. Y Noé lo hizo tal cual el Señor le dijo, ¿cierto? Pero encontramos en esa historia que la mayoría o todos prácticamente no entraron. Solamente entró ¿quiénes? La familia, sus hijos. Oiga, y todos esos hombres perecieron, ¿cierto? Oiga, fueron más inteligentes los animales que obedecieron que el hombre que Dios le dio tanto conocimiento, entendimiento, le dio una razón para que comprendiera. Oiga, y no entendió ese tiempo. Creyó que Dios estaba bromeando, que Noé estaba loco. Pero cuando vino el diluvio, entonces comenzaron a correr. Noé, ábrenos, ábrenos. Ya era demasiado tarde, porque Dios le dio la salida a esa generación. Pero también hay otro acontecimiento histórico, y es con Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Dios envió unos ángeles a Sodoma y Gomorra. Amén. Los envió a ese lugar porque Él había decidido destruir Sodoma y Gomorra por lo mismo, porque la maldad era tanto así que ese pueblo estaba tan metido que dice que ellos cambiaron el uso natural, ¿cierto? Que Dios le dio. O sea, ya las mujeres le parecían insignificantes, sino que en vez de estar con una mujer estaban con hombres. Una aberración, una cosa terrible. Y dijo Dios: ya no puedo más con esto. Y envió esos ángeles allá. Pero como siempre hay un mediador, como Dios siempre antes de enviar un juicio da la salida y coloca un hombre para que guíe, para que muestre el camino, ¿cierto que sí? Ahí había un hombre que se llamaba Abraham. Y dice que Abraham, cuando vio esos ángeles, se acercó corriendo a ellos, se postró, los invitó a la casa y comenzó a charlar con ellos. Comenzó a hablar y le preguntó: bueno, Señor, ¿qué hacen ustedes por aquí? ¿A qué se debe la visita de ustedes? Y el Señor les dice: hombre, ¿encubriré yo algo a Abraham de lo que voy a hacer? Algo maravilloso aquí, iglesia. ¿Cierto que sí? ¿Encubriré yo algo a Abraham de lo que Dios ha de hacer? Y empezó a revelarle qué iba a hacer en Sodoma y Gomorra. Y Abraham empezó a interceder por ellos, a negociar, a decirle: Señor, si hay 50 justos en esa ciudad, tú los vas a destruir a todos, el justo con el injusto. El Señor: bueno, si hay 50 justos, no los voy a destruir,
al punto que la negociación llegó hasta ¿cuánto? A 10. No habían 40 justos, no habían 30, no habían 20 justos en ese lugar, ¿cierto? Pero el Señor, como ya todo lo sabe de antemano, iglesia, todo esto que está aconteciendo para Dios no es nuevo. Si ya Él no lo dejó escrito, Él sabía que esto iba a llegar. Amén. Pero con todo y eso, esos hombres le dicen a Abraham, le dice: hombre, avisa a tu siervo, a Lot, para que salga de ese lugar, ¿cierto? Oiga, y solamente se salvó esa familia. Se salvó Lot. Se salvaron sus hijas. Y la esposa salió. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando ellos salieron, cuando el ángel los lleva afuera, dice que esa mujer miró hacia atrás. Por eso la Biblia coloca un ejemplo y dice: no sean como la mujer de Lot, que después que ya tenía la información, todo lo que Dios iba a hacer, y cuando ya está saliendo, ve la gloria de los ángeles ahí, oiga, da la espalda y mira hacia atrás. Y él dice: no sean como la mujer de Lot. Ella salió, pero su corazón no salió de Sodoma y Gomorra. Su corazón estaba allá. Por eso el Señor lo que transforma es nuestra mente, nuestro corazón. Amén. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios transforma nuestro corazón. Nuestro corazón debe ser transformado, iglesia. Debe ser cambiado. Porque lo que dice el Señor en su palabra es que Él busca una nueva creación. Y para crear algo nuevo, debe cambiar el centro de la vida del hombre. Y eso es el corazón. Eso es el centro de la vida del hombre. Él necesita cambiarlo eso para que todo lo demás sea cambiado. Por eso Él dice: sean transformados, sean cambiados. Y ya yo les dejé la palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Tomar la palabra. Amén. Tomar la palabra, escudriñarla. Amén. Y nuestra vida se puede ir renovando cada día en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida se va a ir cambiando poco a poco. En la medida que yo la leo, la tengo, la aplico a mi vida, eso va generando un efecto. Amén. Yo los noto silenciosos. A ver, denle un aplauso al Señor en esa mañana. Gloria al Señor. Entonces, retomando lo que estamos hablando, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, que todas esas cosas, lo que acabo de explicar, están escritas. Amén. Están escritas para nosotros. Bueno, leámoslo. 1 Corintios capítulo 10, 11. Gloria al Señor Jesús. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de ¿qué? De los siglos. Hermanos, esto se escribió hace años, hace tiempo atrás. Pero vea, ya el Señor estaba aquí diciéndonos: para los que alcancen los fines de los siglos, esto va a quedar registrado para que ustedes no duerman, para que ustedes estén atentos a que la palabra de Dios, mi palabra, se cumple. Amén. Porque pasa esto también con esta enseñanza de la avenida del Señor. Y es que nosotros a veces como que estamos esperando que ese acontecimiento se dé para nosotros estar preparados, ¿cierto? Porque uno ve muchos que están como distraídos, y a veces uno mismo se distrae en muchas cosas que no tienen nada que ver con esto, ¿cierto? Nos distraemos
y uno los ve y les habla y dice, no, no, el Señor es misericordioso, la gracia de Dios, Dios es bueno. Y decimos todo eso, y todas esas son excusas. Amén. El Señor nos dice que debemos estar preparados, debemos estar listos. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 15, el verso 51, mire lo que el apóstol Pablo nos dice. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Entonces no podemos nosotros esperar que ese acontecimiento se dé para nosotros prepararnos. ¿Cierto que no? Debemos estar listos. ¿Por qué? Dice, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta, porque tocará la trompeta y ¿qué? Y los muertos ¿qué? Serán resucitados. ¿Cierto? Esto va a ser un acontecimiento real, porque la Biblia es veraz. Por eso dice que tenemos la palabra profética, dice más segura. O sea que no hay que buscar otro libro, ¿cierto? No hay que ir a otro lugar. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en atender, como que, como una antorcha que alumbra. Y el Señor dice, escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No es otro libro. Y lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, ¿cierto? Pero no podemos nosotros descuidarnos, sino por lo contrario, debemos estar atentos, despiertos, alertas, vigilantes. Amén. Vigilantes de que esto va a suceder en cualquier momento. Porque la excusa o el dardo negativo que manda el enemigo es que él retarda su promesa. Y uno escucha gente, pero ¿hace cuánto están hablando de que Dios viene? Y cuestionamos a Dios y lo confrontamos. De hecho, yo lo hice cuando era ignorante de esto. Yo decía, pero si yo escuchaba a mi abuela desde hace años que Jesucristo viene, ¿y dónde está? Yo no lo veo, que viene. Gracias a Dios que no vino en ese tiempo. Y nosotros también debemos decir lo mismo, ¿verdad? Gracias a Dios que no vino en ese tiempo, si no, vea, no estuviéramos aquí. Pero ese es un dardo que envía el enemigo. No, él no viene por ahora y empieza a sacar cuentas. Y sacan cuentas de una cosa y de otra y dicen, no, y eso no se da por ahora. Nosotros tenemos que creer en lo que dice la palabra, no lo que dice el hombre. Él dice que en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta aparecerá. Dele una alabanza al Señor. Aleluya. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 13. Trajimos Biblia, ¿verdad? Dice, la venida del Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como que, como los que no tienen esperanza. Quiere decir que aquel que está sin Cristo, ¿qué? Hermano, no tiene esperanza. Pueden decir, por regla de tres yo me salvo. Pueden decirlo. Si yo hago las muchas obras, yo me salvo. Es que mi abuela es muy piadosa y cuando él venga yo me agarro de la falda de ella y me voy.
Pero es que Dios conoce mi corazón allá internamente. El que está sin Cristo, ¿qué dice? No tiene esperanza. Por eso él mismo dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si nosotros tenemos esta esperanza de gloria, cada día debemos ¿qué? Purificarnos. ¿Con qué? Con la palabra, iglesia. La palabra es la que nos limpia. La palabra nos limpia. Porque Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, Él se incluyó hace más de 2000 años. Se incluyó. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quería decir que Pablo tenía esa esperanza viva de que el Señor en cualquier momento iba a levantar su iglesia y él estaba preparado para irse con el Señor. Amén. Eso es maravilloso. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, dice, con voz de arcángel, ¿está conmigo? Dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Mire esto, iglesia. Porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Quiere decir que todos los hermanos que han muerto en el Señor, en esta fe, en esta esperanza, cuando el Señor aparezca en las nubes, ellos van a resucitar primero, dice el Señor, ¿verdad? Y dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, Él se sigue incluyendo. Hermano, eso es revelación. Vea esto. Pablo decía esto. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos. Él se incluía. Por eso nosotros, hermanos, no podemos esperar que el mundo se caiga, que nos vengan todas las enfermedades sabidas y para ver, porque esto es primicia. Esto es principio de dolores. Este coronavirus es principio de dolores. Lo que viene es más fuerte, lo dice el Señor en su palabra. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y dice, y así estaremos ¿qué? Siempre con el Señor. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria al Señor, gloria al Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Y el apóstol dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Que cuando digan paz y tranquilidad, ¿qué dice el Señor? Dice, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cierto? Una mujer que está encinta a punto de dar a luz, ella está tranquila, normalita, no pasa nada, está comiendo salchipapa, una carnecita y de repente, ¡uy! Rompió fuente y listo, corriendo para la clínica. ¿Cierto? Es un ejemplo. ¿Cierto? Ella sabe que va a llegar ese dolor. Ella sabe que va a llegar ese momento, pero no sabe en qué momento será. Puede ser en la casa o en cualquier lugar. Entonces Pablo toma el ejemplo y dice, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Quiénes? Aquellos que no están en Cristo, aquellos que no están preparados, aquellos que no están esperando tan tremendo acontecimiento.
sino que solamente están viviendo un momento en la religión o tienen la religión como algo de paso, como que aquí me quedo un rato como para no estar allá y no entrar en toda esa vida del mundo. No es así. Dios nos llama con una esperanza, con promesas. Amén. Con promesas, iglesia. Dice que Él ha creado un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora solamente la justicia de Dios, donde Él va a ser el gobernador y juez de todos. Y eso, hermano, debe a nosotros de verdad regocijarnos y alentarnos y despertarnos también. Y despertarnos, porque en un principio nuestra hermana decía, ¿cómo qué? Hebreos capítulo 2, ¿cómo escaparemos? Hombre, es triste que después de tanto caminar la vida cristiana, después de tantos años de lucha, después de haber vencido tantos obstáculos, oiga, en un momento vamos a estar descuidados y el Señor vino y nos quedamos. Oiga, eso al Señor le debe causar tristeza. ¿Sabe por qué lo digo? Dice, un poquito, pueblo mío. Dice, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero sigue diciendo, y el que retrocediere, no agradará mi alma. Dios se dolerá. ¿Por qué? Porque toda la gloria que nos mostró, toda su salvación, todo su amor, toda su bondad para con nosotros, tantas luchas que vencimos en Él y que por un descuido perdamos todo, no es justo. No es justo. O imagínese un empresario que invirtió toda su riqueza en un negocio y le apuntó a ese negocio, hizo todo lo que tenía que hacer y por malas administraciones o por muchas cosas, ¡prum!, se derrumbó todo. ¿Cómo quedará esa persona? Decepcionada, triste, ¿cierto? Aunque Dios no fracasa en sus planes, pero de manera particular le duele cuando el hombre no lo acepta, cuando el hombre lo rechaza, cuando el hombre no lo atiende, cuando un hijo de él sabía esto y se descuida, se conforma con lo cotidiano de la vida. Amén. Hermanos, eso es para nosotros de verdad levantarnos. Es para de verdad nosotros tomar esto en serio. Que no lo veamos como una gripe, una enfermedad más. El hermano decía algo bien especial. Nuestro pastor retirado de la iglesia, que sigue siendo ministro: hermanos, vendrán plagas. Y si Dios las envió en el tiempo antiguo, ¿por qué no decir que ahora? ¿Se acuerdan? Cuando envió 7 plagas en Egipto. ¿Por qué? Por la rebelión del corazón de Faraón y de todo ese pueblo rebelde. Fueron 7, aquí solo hay una que está arrasando con todo, ¿cierto? Pero el Señor, su iglesia la guarda. El Señor, la iglesia la protege. Pero nosotros debemos accionar. Nosotros debemos atender que el llamado que Dios le está haciendo a su iglesia. En San Mateo capítulo 24, para cerrar por motivos de tiempo, hermanos, mire lo que el Señor dice. La curiosidad de los apóstoles, le dicen ellos: Señor, 24 capítulo verso 3, dice: ¿cuándo serán estas cosas acerca del fin? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es una curiosidad que se les dio a ellos por preguntarle: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué habrá de tu venida y del fin del siglo? Y dice, y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe,
Sí, Señor, atienda, iglesia. Dice, porque vendrán ¿qué? Muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán. Por eso el apóstol dice, no se dejen engañar por espíritu o por palabras o por consejitos de la gente. No, no, porque tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos atender. Hay que cogerla y tomar la palabra. Y ahí dice que vendrán ¿qué? Oiréis de guerra y rumores de guerras. Dice, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y ahí habla de que las naciones se levantarían, de que habrían pestes, de que habrían guerras, terremotos, la naturaleza sería afectada, las naciones, armas, ejércitos armados. Hermanos, hoy en día el asunto está más serio, porque en este tiempo hacen un arma que en minutos está en otro continente. Son milésimas de segundo y ya tienen un arma en otro lugar. Armas poderosas que el hombre ha creado para su propia destrucción. Enfermedades que han creado que en momento está en el mundo regado. Esto nos debe alertar, y eso es lo que está en su palabra. Habrán pestes, hambres. Claro, porque los países empiezan a cerrar, ¿cierto? Se empiezan a encerrar ellos. ¿Y dónde viene la provisión? Afecta la economía. Y si no hay economía en el país, si no hay proveedores, vienen las hambres. ¿Dónde están los hombres que cosechan? Si no los dejan transportar, si no los dejan venir, cierran fronteras. Hermano, esto es algo terrible. Pero ya la palabra lo dice, habrán hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. ¿Qué nos dice eso a nosotros esta mañana el Señor? Hermano, vea, desde que yo me dijeron que tenía que enseñar, como siempre les he dicho, uno lo primero que hace es buscar a Dios en oración, y uno está haciendo cosas y le está pidiendo. Y yo entendí que hoy era una mañana para nosotros reflexionar, para uno pensar de verdad cómo estamos delante de Dios. Si estamos listos para este acontecimiento tan especial. Vamos a estar los músicos preparados. Y eso, en esa parte vamos a concluir hoy. Si realmente nosotros estamos preparados para este acontecimiento. Yo les invito, iglesia, vamos a estar en pie, por favor. Y yo quiero que usted por un momento en esta mañana, usted eche una mirada. Eche una mirada internamente, y como decía el apóstol Pablo, examinad vuestra fe. Revisen su fe. Revisen si están listos, si están esperando ese acontecimiento. Hermanos, aquí no hemos podido desglosar, esto es solo la introducción, porque la Biblia habla de la apostasía, habla del sistema mundial, del sistema religioso, en el cual dice la Biblia que ya está en acción el misterio de la iniquidad, ese nuevo orden mundial que para los economistas y contadores es bueno, para nosotros no. Eso no es lo que dice la Biblia. Sabemos que atrás de todo ese sistema está el anticristo, el hombre de perdición, el cual dirá paz para todas las naciones, una sola moneda, un solo billete, un solo lenguaje, y se presentará como la solución para el mundo, ¿cierto? Soy la solución a las naciones y todos correrán a él. Pero cuando ellos menos piensen, se les volteará la moneda. Se volteará la moneda y sacará lo que él es, lo que está dentro. Todo ese sistema político, hermano, son estrategias, son cadenas que el enemigo usa
¿Para qué? Para su propio deseo, para su interés. Hermanos, aquí nosotros debemos levantarnos del sueño. Por eso se nos ha enseñado que no se trata de venir tanto al culto, sino nosotros llevar una vida íntegra delante de Dios en casa, una vida de comunión, una vida maravillosa en el Señor. Hermano, levante sus manos, examine su corazón, por favor. Y si alguien esta mañana quiere reconocer de verdad que la palabra es verdad y la acepta en su corazón, y le dice: hombre, Señor, yo no me quiero quedar el día que tú vengas, yo no me quiero quedar, no quiero que se quede mi esposa, no quiero que se queden mis hijos, que no pase como el tiempo de Noé, que la gente decía: no, eso es un fenómeno de la naturaleza, eso en cualquier momento para. No, 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 cuando Dios determina un juicio, lo lleva hasta el último instante. Eso no tiene reversa. Ya él dijo que venía, y le recuerda a su iglesia esta mañana que él no retarda su promesa, como muchos aquí lo tenemos por tardanza, sino que es paciente. ¿Sabe de quién, hermano? De usted. Es paciente de usted, es paciente de mí, porque sabe que todavía hay cosas allá adentro que no me van a permitir entrar allá. Pero él dice que él no quiso, no quiere la perdición del hombre. ¿Cierto que no? Oremos en el nombre del Señor y seguimos adorando.